Estamos aquí con Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura y dirigente del Movimiento Evita. Emilio, gracias por venir. Primera pregunta es, ¿cuál es tu lectura de lo que pasó días atrás con la insubordinación policial y el clima social que eso generó? Bueno, la insubordinación policial creo que fue... Primero hay que buscar... Hay un trasfondo justo, digamos, que puede ser, digamos, que es que la mayoría de los gobiernos policiales no han avanzado en poner en blanco al escalafón, no solo de los empleados de la policía, sino de todos los empleados, ¿no? Han achatado la pirámide poniendo en blanco nada más que una pequeña porción del sueldo, y esto es una situación que estaba latente en la mayoría de las provincias. Ahora después, la metodología que utilizó, digamos, la policía es, como se ha dicho, como han dicho todos, una 9 milímetros arriba de la mesa, una metodología que va primero la movilización de los familiares, aparte una metodología que se repitió en todos lados, ¿no? Primero la movilización de los familiares, después la toma de algún edificio para ponerlo como emblema ante los medios, que la cámara se quede pegada a ese edificio donde había 200, 300, 400, 500, 1000 policías, de 50.000 que hay en la provincia de Buenos Aires, o 40.000 que hay en la provincia de Buenos Aires, y después, sí, una que se extendía el conflicto, empezaba a aparecer, si no se arreglaba, el propiciar o el empujar saqueos, que en algunos lugares fueron parciales y hechos por ellos mismos, casi, y en otros lugares, sí, la pradera prendió fuego, digamos, ¿no? Pero en general hubo un intento, viene habiendo un intento estos últimos días que prende fuego la pradera muy fuertemente, y hasta ahora yo no he visto grandes reacciones. ¿Cómo ves vos lo que llamás pradera? No, yo veo la situación social, digamos, es decir, yo creo que hay dificultades, digamos, es decir, creo que no son las que por ahí discute la dirigencia política ni los medios, digamos, para mí. ¿Cuáles son? ¿No? Es decir, para mí la agenda social es otra, digamos, ¿no? Es decir, para mí está claro que acá hubo, cuando vos llegás, y ya hemos llegado en muchos momentos los gobiernos populares a una distribución del ingreso cerca del 40 y pico por ciento, 45% a favor del trabajador, aparecen dos luces amarillas siempre, que es el dólar, digamos, el contexto externo, digamos, los dólares necesarios para sostener el crecimiento, y la puja distributiva, que no es solamente la inflación, sino es la puja distributiva. Esto pasó en los 70, pasó hasta en el primer gobierno de Perón, pasó en distintos momentos, que aparecen esas dos cosas, y la actitud de los gobiernos populares siempre es el pacto social. Siempre por las divisiones políticas de los sectores populares, los trabajadores, cuando llega ese momento y los necesitas unidos y en función de conseguir ese pacto, nos pasó a nosotros en los 70, ¿no? La pelea, nosotros peleábamos contra el pacto social, digamos. Después, una vez yo encontrándome con un dirigente sindical, la verdad, se va a acabar la burocracia sindical, bueno, se acabó todo, digamos, era el planteo, ¿no? Bueno, hoy también, digamos, una situación parecida, digamos, en esos términos. Pero eso no es el problema principal, digamos, para mí, del conflicto social. Es un conflicto social ese que tiene, ya existe el Ministerio de Trabajo, existen los mecanismos para resolverlo, como el conflicto que puede plantear los gremios, digamos, que es un conflicto que tiene normas y tiene formas de resolverse históricas en la Argentina, que existen, y leyes, y se ha avanzado mucho en ese sentido. Para mí hay otros problemas, digamos, que son, que para nosotros, bueno, lo venimos planteando hace mucho, que son dos cuestiones, ¿no? Uno es el trabajo sin derecho, ¿no? Que todos los trabajos no tienen todavía la misma... La informalidad y los precarizados, el trabajo negro, ¿a eso? Eso es una parte, no es todo el trabajo sin derecho. El trabajo sin derecho también es un trabajador municipal que tenga un sueldo de 350 pesos en blanco porque el intendente acható la pirámide para pagar menos sueldo o para pagar menos a los aportes provinciales, digamos, ¿no? Pero el trabajo sin derecho es uno de los puntos, y el otro son secuelas que quedaron del proceso neoliberal, que nosotros hemos dicho, se lo hemos dicho muchas veces acá también, digamos, ¿no? Es decir, uno, el tema de la tierra, digamos, el tema de la vivienda, que ya no es tanto el tema de vivienda, porque los compañeros hoy... primero hay que hacer una aclaración, que hemos superado un montón de otras cosas que sí las hemos superado, como el tema del hambre, como el tema del trabajo, digamos. Hoy hay muchísimo más trabajo y no hay hambre, casi no hay comedores. Hoy la mayoría de los comedores de mi organización se han transformado en fines, digamos, y eso para mí es un orgullo. Y si pones un comedor, no tenés cliente en el barrio para comedor, tenés cliente en Capital Federal, los comedores para la gente que son casi hogares de día, para los pibes, para que vayan las mujeres a trabajar, digamos, ¿no? Pero los únicos comedores que tenemos. Déjame hacerte una pregunta. Pero sí aparece otra conflictividad que son remanentes, digamos, de este proceso neoliberal,
que todavía continúa, que son los pibes que no trabajan ni estudian, los pibes de la esquina, digamos, ¿no? Que nosotros creemos que son una gran cantidad de compañeros, hay una discusión ahí de cuántos son. Las compañeras que quedaron como sostén de familia, digamos que también son una gran cantidad de compañeras que quedaron como sostén de familia, muchas veces muy jóvenes, otras veces no tan jóvenes, pero quedaron como sostén de familia, el chabón piró, y eso trae también una situación social difícil en la casa. Lo que decía, bueno, hoy antes de la tierra, son todas, que no es el tema del vivienda, sino es el tema de la tierra, digamos, ¿no? Hoy en día se ha hecho un cuarto cordón en el Gran Buenos Aires, que ya rodea todo Buenos Aires, y vos cuando venís en avión se lo ve clarito, que es el cuarto cordón de los country, que encerró el desarrollo, digamos, urbanístico de la ciudad, y que eso trae que un lote valga más que una casa, digamos, muchas veces. Un lote vacío vale más que una casa en malas condiciones, digamos, ¿no? Bueno, esas situaciones son las situaciones... Cuando vos ves las escenas de los saqueos, que básicamente fueron, masivamente fueron en 4 provincias o en 4 ciudades, Córdoba, sí, Tucumán, Jujuy y Chaco. Bueno, algunos dirigentes oficialistas han dicho que esos son chorros, como no hay hambre, esa gente son chorros que chorrean en connivencia con la cana. Esa es una calificación, el que más categórico fue en eso fue Luis Delía. ¿Vos ves eso, ves que eso existe, pero ves también expresiones de esto que de alguna manera vos estás describiendo, que hay un sector importante de la población que se quedó afuera, que por más que mejoró y hoy come, ve la explosión de consumo por televisión? Y hay entonces... un consumo desmedido, digamos, no desmedido, perdón, ¿no? Porque si no se me enoja, porque muchas veces discutimos, ¿no? Y lo hemos discutido mucho, es decir... no desmedido, tenemos que ir todos para arriba. Lo digo bien así, digamos, si tenemos que ir todos para arriba. No, eso pero estoy ahí totalmente de acuerdo. Por ahí es desmedido. No, pero hay una situación en donde hay un sector que está consumiendo mucho y otro sector que no está en esas mismas condiciones de consumo. Que es un gran sector, que yo digo que es el 50% de los trabajadores. Que no está en ese nivel de consumo, pero tampoco está como estaba... antes, digamos. Está bien, pero los sectores sociales, y esa situación el barrio genera que ya no es un sector de clase media, sino que son pibes que son del mismo barrio. Digamos, tenés dentro del mismo barrio una diferencia social muy, muy grande. Porque un compañero que consiguió trabajo, que logró salir, digamos, por distintas circunstancias, porque le tocó el destino. Yo siempre le digo a mis pibes cuando iban a la escuela, digamos, que si vos querés progresar en este sistema neoliberal, tenés que poder elegir de los pibes de tu aula 10 pibes que se salven y 30 que vayan al infierno, digamos, ¿no? Bueno, si no querés hacer eso, tenés que dedicarte a la política y entrar a transformar el sistema, digamos, pero porque en realidad eso es lo que sucede. En muchos barrios, muchos que se salvan, y eso genera una desigualdad y un desorden social que la Iglesia también lo viene planteando, digamos, yo le he charlado mucho con Francisco también, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay, y el documento de la Iglesia es muy bueno en ese sentido, es muy, muy bueno en la parte económica y en la parte social. Copia muchas cosas, o mejor dicho, no copia, perdón. Tiene muchas cosas de coincidencia con los planteos que hacemos nosotros. En donde, yo te doy un ejemplo, es decir, del Producto Bruto, estamos llegando a un Producto Bruto hoy de una muy buena distribución del ingreso, como en los mejores momentos de la Argentina. 70 y pico % podemos estar en discusión ahí, digo 40 y pico % a favor de los trabajadores. Entonces... Pero hay un 9% de ese Producto Bruto que es subsidio, que es salario indirecto. Hay que transformar lo que viene diciendo la Iglesia, ese salario indirecto en salario directo. Y eso es un proceso, ¿no?, que es de difícil desarrollo, que no se ha desarrollado en América, que en los países dependientes, una palabra que tendríamos que seguir usando, ¿no?, los países dependientes de América Latina, no se ha logrado resolver todavía en ningún lado. Déjame hacer otra pregunta sobre un tema que es una pregunta que es casi habla sobre... Perdón, el más cerca de lo que estamos de resolverlo somos nosotros, todo el mundo nos mira a nosotros como posible que lo podamos resolver, pero no hay experiencia de resolución. La continuidad en el tiempo de la asignación universal por hijo no genera algunos perjuicios secundarios que, sin desconocer el beneficio enorme que significa en términos de terminar con el hambre en la Argentina, no genera la perpetuación de situaciones en algunos pueblos donde el trabajo prácticamente existe o no existe o existe poco, el crecimiento de jóvenes que ven a sus padres vivir de un subsidio y vivir mal de un subsidio, porque tampoco es que es opulento. No vayamos al tema de la vagancia, digamos, porque eso a mí me pone mal. No estoy hablando de la vagancia. En este sentido, decir, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Hablando de decir, bueno, si no hay trabajo, vivimos de eso. Yo estoy de acuerdo con lo que se va a decir, que es un desordenador social. Eso digo. El que ordena socialmente es el trabajo. Hay un desordenador social que es que
que hoy en día hay esto, el 9% del Producto Bruto va en subsidio, va en salario indirecto. Yo estoy orgulloso de ese salario indirecto, ojo, porque son mis compañeros los que lo reciben. Pero creo que tenemos que salir de eso. Emilio. Y que tenemos que discutir política de salida de eso. Y eso es lo que no aparece en la dirigencia política. Eso no aparece ni en los medios. Empezar a discutir política de salida de eso. Porque sin salida de eso, es lo que nos viene diciendo, insisto, la Iglesia, lo que viene diciendo Francisco. ¿Cuál es el planteo? ¿Algunas líneas de Nosotros acción? algunos planteos tenemos, pero el problema es que yo no sé si tenemos la verdad, honestamente. Pero ese es el desafío del escalón que sigue en este proceso, es cómo se va resolviendo eso. Más que el otro. Lo que existe en la economía de mercado es un problema que ya se nos repitió en la Argentina reiteradamente y que tenemos que buscar la salida que siempre buscó el peronismo, que yo estoy de acuerdo, y que me hago la autocrítica de haberla boicoteado en algún momento. ¿Y crees ahora que hay condiciones suficientes de parte del gobierno y de la oposición y de los sindicatos para armar un pacto social? No, hay que reagrupar los sectores populares. Hay que hacer un proceso de ¿Sos reagrupamiento. optimista sobre eso? Soy optimista sobre eso. Déjame hacerte Soy una... optimista sobre eso. Hay reacciones del gobierno, hay situaciones del gobierno y tenemos que hacer un esfuerzo para esa dirección. Siempre voy a buscar la salida positiva, nunca voy a buscar la salida negativa yo. Déjame hacerte... Porque yo tengo una responsabilidad sobre mis compañeros que no quiero que vayan para atrás, quiero que vayan para adelante. Cuando uno... Me ha pasado, por ahí estoy exagerando, pero vale la exageración para plantearte lo que te iba a plantear. Cuando uno habla con dirigentes del movimiento Evita en general, uno escucha, vos, el Chino Navarro, Tayana cuando vino, uno escucha un diagnóstico que implícitamente incluye elementos de autocrítica. Nos faltan esto, no, aunque sea por omisión de lo que falta, pero también a veces te dicen no hicimos esto, nos equivocamos en tal cosa, etcétera. Es una rara avis dentro del oficialismo. Uno no lo escucha, cuando uno escucha, habla con otros dirigentes, te dicen hicimos todo bien, no hay hambre, está bien, pero una cosa hay complot, la culpa es de los otros. Hay una teoría de la política liberal, ¿no? Que es que todo oficialista tiene que defender todo y todo opositor tiene que criticar todo. Eso está mal. Eso está mal. Bueno, pero eso es una característica, para eso es una característica de la política liberal. Eso no me lo digas que es el oficialismo. Ejercida por muchos oficialistas. Por muchos oficialistas y por muchos opositores. Pero yo te pregunto a vos porque sos oficialista. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, pero la diferencia es que el gobierno se hace la autocrítica de hecho. Si yo no conozco persona que haya cambiado y que haya buscado salida para los problemas que tenemos, no de tan variadas salidas como ha sido este gobierno. Este gobierno, ante la realidad, digamos, y ante el planteo de genuino de lo social, no ante el planteo estúpido de la oposición, insisto, no, perdón, no por estúpido, ya me salió una cosa mala, digamos. Me salió el Emilio de adentro, digamos, no la tan adentro. Pero sigue ante el planteo de decir que todo está hecho, todo está mal o que todo está bien, digamos. No, me parece que eso no nos lleva a ningún lado. El gobierno no ha tenido esa actitud, ha tenido una actitud de autocrítica en los hechos que es muy difícil de hacer. Que yo he visto cambiar cosas que no creí que estaba, y eso es porque creo una voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, digamos, y eso es lo que te hace seguir creyendo en que es posible salir de esta situación, porque si no sí tengo que pensar que lo que viene es una restauración conservadora y lo que viene es muy malo para Argentina, y yo no creo que sea así. Yo creo que hay muy buenas condiciones para agrupar a los sectores populares y para seguir avanzando en la Argentina, por las asignaturas pendientes. Que una de las asignaturas pendientes puede ser esta crisis distributiva que tenemos hoy en Argentina, de distribución del ingreso, que es una cosa que nunca pudimos superar en el movimiento popular. Porque no es que no lo pudimos superar, tampoco en la historia lo pudimos superar. Esta va a ser... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristina, que siento una sana envidia de que esta generación lo puede llegar a hacer. Lo puede llegar a hacer. Emilio, gracias por venir. Gracias por invitarme. Vamos a un corte y cuando volvamos, Facundo Moyano con perspectiva sindical para el 2014.